Bloque 1. El gancho magnético cada semana, a la misma hora, un camión enorme pasa por tu calle. Escuchas el motor diésel rugir a lo lejos, el sonido metálico de los contenedores siendo levantados y el crujido de toneladas de desechos acumulados que desaparecen en segundos. Para la mayoría de las personas, este es el fin de la historia. Un servicio público aburrido, rutinario y necesario que ocurre en el fondo de nuestras vidas y al que nadie presta atención. Nos han enseñado a creer que la basura es un desperdicio, algo sin valor que simplemente debe desaparecer de nuestra vista para que las ciudades sigan funcionando. Pero en el mundo de las altas finanzas y los monopolios corporativos, la realidad es diametralmente opuesta. Lo que para ti es desperdicio, para un grupo selecto de ejecutivos en la sombra, es la mercancía más predecible, lucrativa y despiadada del planeta Tierra. Mientras tú duermes, una sola corporación multimillonaria ha logrado algo que parece imposible en el capitalismo moderno. Ha comprado de forma silenciosa el derecho exclusivo a controlar los residuos de millones de hogares, comercios e industrias, construyendo un imperio absoluto que nadie puede desafiar. No importa si la economía sube o baja. No importa si hay inflación, crisis financieras o guerras al otro lado del océano. Los seres humanos nunca dejaremos de generar desechos. De hecho, cada año producimos más que el anterior. Y es ahí, en esa constante inevitable de la naturaleza humana, donde se esconde el negocio perfecto. Un negocio que factura miles de millones de dólares al año y cuyas acciones en la bolsa de valores superan con creces el rendimiento de las empresas tecnológicas más famosas del mundo. Bienvenidos a Imperios Ocultos. Hoy desmantelaremos la historia de Waste Management, la corporación invisible que se apoderó de los vertederos del planeta, bloqueó el crecimiento de los municipios y transformó la inmundicia en un monopolio financiero tan perfecto que es prácticamente indestructible. Para entender cómo una sola empresa logró controlar lo que desechamos, primero debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿A dónde va realmente todo lo que tiramos a la basura? La respuesta que nos dan los gobiernos y las campañas publicitarias siempre está llena de palabras amables como reciclaje, sostenibilidad y economía circular. Nos muestran imágenes de plantas modernas y tecnologías limpias que supuestamente salvan el medio ambiente. Pero si sigues la ruta del dinero y te alejas de la propaganda corporativa, descubrirás una guerra silenciosa por el control del territorio. El verdadero poder en este negocio no está en los camiones que ves pasar por tu casa, ni en los contenedores de colores que decoran las avenidas. El verdadero poder reside en los vertederos, los agujeros gigantescos en la tierra donde se entierran millones de toneladas de residuos todos los días. Conseguir el permiso legal para abrir un vertedero es uno de los procesos más difíciles, costosos y burocráticos del mundo entero. Requiere años de estudios de impacto ambiental, la aprobación de leyes locales y, sobre todo, la aceptación de comunidades enteras que no quieren vivir cerca de la podredumbre. Esto significa que los vertederos existentes son, por definición, un recurso extremadamente limitado. Si tú controlas el único vertedero autorizado en un radio de cientos de kilómetros, controlas por completo a todas las ciudades y empresas de la región. Nadie más puede competir contigo porque no tienen dónde tirar lo que recogen. Es un monopolio natural fortificado por el propio Estado. Y fue precisamente esta regla matemática la que una sola compañía utilizó para secuestrar el mercado. A través de contratos municipales blindados que duran décadas y tácticas de presión financiera que rozan la ilegalidad, lograron que las ciudades dependan por completo de ellos. Si un alcalde decide buscar otra opción más barata, se encuentra con una muralla legal insuperable, o con la amenaza silenciosa de que la basura se acumule en las calles durante semanas. El imperio de los desechos no se construyó con innovación tecnológica, sino con una agresiva estrategia de absorción que borró del mapa a miles de pequeñas empresas familiares que antes realizaban este trabajo. Lo que comenzó como un modesto servicio local, se transformó en una maquinaria implacable que hoy decide los precios, bloquea las alternativas ecológicas reales y dictamina cómo debemos vivir. En los próximos minutos, descubrirás el origen oscuro de esta corporación, los secretos financieros que ocultan bajo toneladas de tierra, y cómo lograron que tú mismo financies su monopolio,
cada vez que tiras algo a la basura. Bloque 2. Los orígenes del imperio. Para entender cómo la inmundicia se transformó en un imperio de miles de millones de dólares, debemos viajar en el tiempo a la década de 1960. En ese entonces, el negocio de la recolección de basura era un mercado completamente fragmentado. No existían grandes corporaciones nacionales ni estrategias de bolsa sofisticadas. El trabajo era sucio, duro y local, controlado por miles de pequeñas empresas familiares, contratistas independientes y, en algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, por sindicatos con conexiones muy dudosas y mafias locales que se repartían las calles a base de amenazas. En este escenario, entró un hombre llamado Wayne Huizenga, el verdadero arquitecto de lo que hoy conocemos como Waste Management. Huizenga no inventó una nueva forma de recoger desechos, ni descubrió una tecnología revolucionaria para eliminar el olor. Lo que él poseía era una mente financiera brillante y una falta absoluta de piedad para aplastar a la competencia. Comenzó en el año 1962 con un solo camión usado, haciendo rutas de madrugada y cobrando de puerta en puerta. Pero mientras los demás recolectores veían la basura como un trabajo diario para ganar el sustento, Huizenga vio algo mucho más grande. Vio una red logística que podía ser monopolizada. Su estrategia fue tan simple como destructiva y recibió el nombre técnico de consolidación de mercado. Huizenga se dio cuenta de que si quería controlar los precios, no podía competir calle por calle contra los operadores locales que ya tenían la confianza de los vecinos. Tenía que comprarlos. Utilizando los modestos ingresos de sus primeras rutas, comenzó a adquirir a sus rivales más pequeños en Florida. Si un competidor se negaba a vender, Huizenga bajaba los precios de sus propios servicios en esa zona específica hasta niveles ridículos, operando bajo pérdidas durante meses. Los pequeños empresarios familiares, que no tenían el respaldo financiero para aguantar una guerra de tarifas, terminaban en la quiebra o aceptando la oferta de compra de Huizenga por una fracción de su valor real. En 1968, Huizenga unió fuerzas con su tío, quien poseía otra empresa de recolección en Chicago, y fundaron oficialmente Waste Management de forma masiva. 3 años después, en 1971, la compañía dio el paso definitivo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Al convertirse en una empresa pública, Waste Management obtuvo acceso a una cantidad inagotable de dinero en efectivo proveniente de inversores de Wall Street que buscaban negocios estables y predecibles. Con los bolsillos llenos de millones de dólares, la agresiva campaña de absorción de Huizenga se convirtió en un tsunami corporativo. Durante los años 70 y 80, la empresa compraba competidores a un ritmo verdaderamente frenético, llegando a adquirir hasta alucinante cifra de 150 empresas locales en un solo año. Si un camión de basura llevaba un logotipo diferente en cualquier rincón del país, era solo cuestión de tiempo para que los abogados de Waste Management llamaran a la puerta con una oferta imposible de rechazar o con una estrategia legal para sacarlos del negocio. La genialidad oscura de Huizenga radicaba en que no solo compraba los camiones y las rutas, sino que se enfocaba de manera obsesiva en adquirir el suelo, los vertederos. Sabía que los camiones se desgastan y la gasolina es cara, pero el lugar donde se entierra la basura es eterno. A medida que las regulaciones ambientales gubernamentales se volvieron más estrictas a finales del siglo XX, el costo para abrir y mantener un vertedero legal se disparó de forma dramática. Los pequeños operadores independientes simplemente no podían pagar los costosos estudios geológicos ni las pólizas de seguro exigidas por la ley. Waste Management, en cambio, utilizaba su inmenso capital para construir vertederos gigantescos que cumplían con todas las normativas, asfixiando por completo a la competencia que no podía adaptarse. El mercado se redujo tanto que las opciones para los municipios desaparecieron. La empresa familiar que había recogido la basura de una ciudad durante 3 generaciones era borrada del mapa en semanas y reemplazada por el gigantesco logotipo verde de Waste Management. Para cuando Wayne Huizenga dejó la dirección de la compañía para replicar exactamente la misma estrategia de monopolización en otros negocios como la cadena de videoclubs, Blockbuster Video, y la distribuidora de autos,
AutoNation, el imperio de los desechos, ya era una realidad imbatible. Habían transformado un servicio municipal fragmentado y caótico en una maquinaria corporativa centralizada, un gigante invisible que ya no necesitaba competir porque se había convertido en el dueño absoluto de la infraestructura más crítica de las ciudades modernas. Con el control total de las rutas y los vertederos asegurado, el siguiente paso del imperio no fue mejorar el servicio, sino utilizar ese poder absoluto para blindar sus ganancias a costa del dinero público de los ciudadanos, iniciando una era de manipulación legal y contratos preferenciales que analizaremos a continuación. Bloque 3. La captura del Estado con el territorio conquistado y los competidores locales borrados del mapa, el imperio de los desechos ejecutó la fase más brillante y peligrosa de su estrategia, la captura del Estado. En el negocio de la basura existe una regla de oro que el ciudadano común desconoce. El cliente principal no eres tú, sino el municipio. Los gobiernos locales son los encargados de garantizar que las calles estén limpias y, para evitar lidiar con la gigantesca logística que esto implica, prefieren subcontratar el servicio a una empresa privada a través de licitaciones públicas. En teoría, este sistema debería fomentar la competencia y obligar a las empresas a ofrecer el precio más bajo para beneficiar a los contribuyentes. Pero cuando te enfrentas a un monopolio que controla la infraestructura, la teoría económica se desmorona por completo. Waste Management perfeccionó un método de presión política y legal diseñado específicamente para secuestrar los presupuestos municipales de forma vitalicia. El primer eslabón de este sistema son los llamados contratos blindados de larga duración. Los abogados de la corporación se presentan ante los ayuntamientos con contratos redactados con una sofisticación milimétrica que se extienden por 10, 20 o incluso 30 años. Para convencer a los alcaldes, la empresa ofrece tarifas iniciales sospechosamente bajas y la promesa de encargarse de absolutamente todo, liberando al gobierno local de una carga administrativa enorme. Sin embargo, ocultas en la letra pequeña de estos documentos, se encuentran las cláusulas de exclusividad y los índices de ajuste por inflación automáticos. Una vez que el municipio firma el papel, cae en una trampa legal perfecta. Con el paso de los años, Waste Management comienza a elevar los precios de manera unilateral, justificando costes operativos, aumento del precio del combustible o nuevas normativas ambientales. Si el municipio protesta o intenta cancelar el contrato debido al aumento desmedido de los precios, descubre que las cláusulas de rescisión imponen multas millonarias que quebrarían las finanzas de la ciudad de inmediato. Pero el verdadero seguro de vida del monopolio no son los camiones ni los contratos, sino el control del destino final, el vertedero. Para cuando un contrato municipal llega a su fin, la ciudad descubre que ya no tiene escapatoria. Durante los 20 años que duró el acuerdo, todas las pequeñas empresas competidoras de la región desaparecieron. No hay nadie más en cientos de kilómetros con la capacidad logística, ni los camiones necesarios para asumir el servicio de la noche a la mañana. Y lo que es peor, el único vertedero autorizado en toda la provincia pertenece a Waste Management. Si un alcalde valiente decide no renovar el contrato e intenta crear un servicio de recogida público, se topa con una realidad brutal. Los camiones municipales no tendrían un solo lugar legal donde descargar la basura. El gigante verde simplemente puede prohibir el acceso a su propiedad privada, obligando a la ciudad a transportar sus desechos a otras regiones, lo que multiplica los costes de transporte hasta hacer el proyecto completamente inviable. Es un jaque mate logístico, para asegurar que este sistema nunca sea cuestionado por los legisladores. La corporación invierte millones de dólares cada año en maquinarias de lobby y contribuciones a campañas políticas. No importa qué partido político gane las elecciones locales o estatales, los lobistas de la empresa se encargan de financiar a ambos lados por igual. El objetivo es simple: garantizar que las leyes ambientales y de urbanismo se redacten de tal manera que sea prácticamente imposible para un tercero obtener una nueva licencia para abrir un vertedero competidor. El discurso oficial de la empresa siempre habla de proteger la salud pública y el suelo, pero detrás de esa fachada ecológica se esconde la intención real de mantener el suelo monopolizado. De esta manera, el dinero de tus impuestos fluye de forma directa y garantizada hacia las arcas de la corporación mes tras mes.
Has sido atrapado en un sistema donde pagar por la basura es tan inevitable como pagar impuestos. Un negocio redondo que genera márgenes de ganancia colosales. Pero el imperio no se detuvo ahí. Cuando la sociedad moderna comenzó a exigir soluciones más ecológicas y el concepto del reciclaje se volvió una prioridad global, la corporación vio una amenaza mortal para su negocio de enterrar desechos. Su respuesta no fue adaptarse al cambio, sino apoderarse de la narrativa ecológica para construir la mentira más lucrativa de la historia corporativa. Un secreto verde que desvelaremos a continuación. Bloque 4. La mentira del reciclaje. A finales del siglo XX, el negocio de la basura enfrentó su mayor crisis existencial. La opinión pública comenzó a despertar ante el desastre ambiental de los vertederos, y los ciudadanos exigieron una solución radical: el reciclaje masivo. Para una empresa cuyo modelo de negocio consiste en cobrar por cada tonelada de desperdicios que entierra en un agujero, la idea de que la gente reutilizara sus materiales era una amenaza económica mortal. Si la basura disminuía, las ganancias caían. La respuesta de Waste Management ante este desafío fue una obra maestra de las relaciones públicas y la manipulación de mercados. En lugar de combatir el movimiento ecológico, decidieron comprarlo y controlarlo. Fue así como se convirtieron, de la noche a la mañana, en los mayores procesadores de reciclaje del mundo entero. Pero no para salvar el planeta, sino para asegurarse de que el reciclaje nunca destruyera su negocio principal. El monopolio descubrió que la única forma de hacer rentable el negocio ecológico era cobrarle el doble al ciudadano y al municipio, pero aplicando una trampa técnica verdaderamente brillante. Crearon una estructura de tarifas dobles, donde los ayuntamientos pagan un dinero por la basura normal y una tarifa mucho más elevada bajo el sello verde del reciclaje. Sin embargo, los datos de auditorías internacionales demuestran que apenas el 9% de todo el plástico se recicla realmente. Para deshacerse del resto sin perder dinero, la corporación perfeccionó el truco de la contaminación de residuos. Si tú dejas una caja de cartón con un poco de grasa de comida o una botella con restos de líquido en el contenedor verde, los inspectores de la empresa clasifican automáticamente todo el cargamento del camión como material gravemente contaminado. Legalmente, esta etiqueta los libera de la obligación de reciclarlo. El resultado financiero es un negocio redondo y perfecto. La corporación le cobra al municipio la tarifa premium por recoger el reciclaje, y luego desvía ese mismo camión hacia sus vertederos tradicionales, donde vuelven a registrar la carga para cobrar la tarifa de entierro. Millones de toneladas de desechos que los ciudadanos separan, con esmero terminan exactamente en el mismo agujero bajo la tierra, porque procesar el plástico es infinitamente más caro que fabricar plástico nuevo con petróleo. Durante décadas, el excedente que no podían enterrar lo metían en barcos y lo exportaban en secreto a países pobres de Asia, simulando que allí se procesaba de forma limpia, hasta que esas naciones cerraron sus fronteras al colapsar sus propios campos. El reciclaje se transformó en la fachada perfecta, un sedante moral para el consumidor que legitima el consumo desmedido y garantiza que la maquinaria nunca deje de recibir materia prima. Al monopolizar la narrativa verde, consiguieron que la ecología trabaje para sus bolsillos, blindando sus ganancias contra cualquier intento de reducción de residuos real. Esta impunidad para operar en los límites de la ética no solo se aplica a los recursos naturales, sino también a la forma implacable en que aplastan cualquier intento de innovación o competencia tecnológica que amenace su territorio. Una guerra corporativa sin cuartel que analizaremos a continuación. Bloque 5. Guerras corporativas y bloqueos. Cuando una corporación logra controlar tanto los contratos políticos como el suelo donde se entierra la riqueza, su mayor enemigo ya no es la economía, sino la innovación. En el siglo XXI, han surgido cientos de empresas de tecnología limpia, cooperativas de reciclaje avanzado y proyectos científicos que buscan transformar la basura en energía limpia o desintegrar el plástico de forma definitiva sin contaminar. Para el ciudadano común, estas tecnologías representan el futuro de la humanidad. Para Waste Management, representan una declaración de guerra. Si una nueva tecnología logra reducir a cero la cantidad de basura que va a los vertederos,
todo su imperio colapsaría en meses. Es por eso que la empresa opera una maquinaria de guerra corporativa diseñada para estrangular cualquier intento de competencia antes de que pueda tocar el mercado. El método más común es el llamado bloqueo de suministro. Imagina que una empresa independiente inventa una máquina capaz de reciclar el 100% de los plásticos de una ciudad a un costo muy bajo. Para operar, esa planta necesita que los camiones de basura le lleven el material. Sin embargo, como Waste Management es dueña de las rutas de recolección y de los contenedores de la ciudad, simplemente prohíbe a sus choferes desviar una sola tonelada hacia la planta competidora. El gigante verde prefiere transportar la basura a su propio vertedero, aunque esté más lejos, con tal de dejar sin materia prima al innovador, forzándolo a la quiebra por falta de operatividad. Si el competidor es lo suficientemente grande como para tener sus propios camiones, el monopolio activa su segunda línea de defensa, la guerra de precios predatoria a nivel local. Los ejecutivos del imperio localizan los clientes específicos del rival y les ofrecen contratos con pérdidas absurdas, reduciendo sus tarifas hasta en un 80%. Una corporación que factura miles de millones de dólares en todo el continente puede permitirse perder dinero en una pequeña ciudad durante 2 o 3 años con tal de desangrar financieramente al competidor local. Una vez que la pequeña empresa quiebra o es absorbida, Waste Management vuelve a subir los precios al doble de lo que estaban antes, recuperando cada centavo invertido en la purga. En los casos más extremos, cuando una startup tecnológica posee una patente revolucionaria que no pueden bloquear ni quebrar, la corporación aplica la estrategia de adquisición para destrucción. Utilizan sus gigantescos fondos de capital para comprar la empresa rival por una suma multimillonaria que los fundadores no pueden rechazar. Pero en lugar de implementar la nueva tecnología para mejorar el mundo, los abogados del imperio guardan las patentes en un cajón bajo llave, asegurándose de que nadie más pueda usarlas jamás. Así es como la innovación muere en el altar de los márgenes de ganancia. Esta implacable estrategia de tierra quemada ha convertido el sector de la gestión de residuos en un cementerio de buenas intenciones, donde ninguna idea ecológica prospera, a menos que genere beneficios para el dueño del vertedero. El resultado es un estancamiento tecnológico artificial, donde seguimos enterrando millones de toneladas de inmundicia, exactamente de la misma manera en que se hacía hace 100 años. Todo para proteger el flujo de caja de un gigante invisible, que se alimenta de nuestra incapacidad para cambiar el sistema. Pero, ¿cuál es el costo real de este monopolio absoluto para el futuro de la sociedad? ¿Y cuánta riqueza genera exactamente esta maquinaria mientras el planeta se ahoga en sus propios desechos? Es hora de mirar las cifras finales y descubrir el perturbador destino que nos depara el imperio de la basura. Bloque 6. El destino final y cierre. Hoy en día, la corporación invisible que comenzó con un solo camión usado en las calles de Florida se ha transformado en un titán financiero de proporciones verdaderamente mitológicas. Waste Management controla más de 250 vertederos activos a lo largo del continente, manejando una red logística tan masiva que supera en extensión a la de muchas de las fuerzas militares más grandes del mundo. Sus ingresos anuales superan la elocuente cifra de $20,000 millones, y sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York son consideradas por los lobos de Wall Street como el activo refugio definitivo. En tiempos de incertidumbre económica, cuando las empresas tecnológicas se desploman y los bancos tiemblan, el negocio de la inmundicia sigue cotizando al alza. El secreto de su éxito financiero radica en una ironía perfecta. Mientras el mundo entero debate con urgencia sobre la crisis climática, la reducción de emisiones y el colapso ambiental, el modelo de negocio de este imperio se vuelve cada vez más lucrativa. Cuanto más difícil y costoso es legalmente abrir un nuevo vertedero debido a las restricciones ecológicas, más valiosos se vuelven los agujeros en la tierra que ellos ya poseen. La regulación estatal, diseñada originalmente para proteger la naturaleza, terminó actuando como la muralla definitiva que blinda su monopolio contra cualquier competidor. Al final de la ruta, descubrimos una verdad perturbadora. Hemos construido una sociedad de consumo masivo que depende por completo de un gigante que se beneficia directamente de nuestro desperdicio.
Cada producto envuelto en plástico que compras, cada caja que desechas y cada residuo que tiras al contenedor verde es una moneda depositada de forma directa en las arcas de este imperio oculto. Es una maquinaria perfecta que ha logrado capitalizar la culpa humana, transformando la narrativa del reciclaje en un sedante moral que nos permite seguir consumiendo sin remordimientos, mientras ellos siguen cobrando dobles tarifas por enterrar la realidad bajo toneladas de suelo. La mafia verde no se esconde en callejones oscuros, ni opera fuera de la ley. Viste de traje y corbata, financia campañas políticas de todos los partidos, cotiza en los mercados financieros globales y pasa frente a tu casa cada semana pintada con un brillante color verde ecológico. El imperio de los desechos no necesita innovar, no necesita salvar el planeta y no necesita tu aprobación, porque sabe perfectamente que mientras la humanidad respire, consuma y deseche, ellos seguirán siendo los dueños absolutos de nuestro futuro. Si este ensayo te ha abierto los ojos y quieres seguir desmantelando los hilos invisibles que controlan la economía global, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Déjanos en los comentarios qué otra corporación secreta te gustaría que investigáramos a fondo en el próximo episodio. Esto fue Imperios Ocultos, el rincón donde la verdad corporativa sale a la luz. Hasta la próxima.